que está unido con ese latido del corazón del Señor, que te da vida, que nos da vida. Gracias a Él estamos aquí, gracias a su buen espíritu, gracias a ese espíritu de amor. Bendito seas, Señor, porque el Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, hermano. Como se lo dijo a la samaritana, ya ha llegado la hora en que tú me adores en espíritu y en verdad. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que se manifieste aquí, que se manifieste en todo nuestro ser, mente, voluntad, entendimiento, a esas tres potencias del alma. Señor, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Díselo con fe. Señor, estamos aquí esperándote, Señor, porque tú eres nuestro Padre amoroso. Qué grande eres, Señor. Nos has tomado de la mano hoy día y nos has traído, Señor. Nos has traído, Padre Santo, para poder escuchar tu palabra. Sí, Señor, esa palabra que es viva y edificante, Señor, y nos quieres formar, Señor. Ahora nos toca formarnos en ese Espíritu Santo, Señor, que hay veces está como desconocido, Señor, en medio de nosotros como cristianos, pero tú nos das esa oportunidad. Qué grande eres, Señor, de poder saber, Señor, de ese Espíritu Santo. Eres tú, Señor, bendito seas. Ese ruá, ese aliento, ese hálito de vida, Señor, que todo lo creas, Señor. Nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza. Qué grande, bendito, bendito, santo, santo, santo. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Bendito seas. Úngenos, Señor, con ese espíritu de vida, dador de vida, Señor. Estamos como esa vez, Señor, con miedo. Los apóstoles, Señor, estaban reunidos, pero cuando vino tu palabra, cuando vino ese poder, esa fuerza de tu espíritu, ese aliento, ese ruaj, ese hálito de vida, Señor, nos pusimos, Señor, todos a poder, Señor, a mirar de otra manera, a adorarte de otra manera, y por eso hemos venido, Señor, aquí. Grande eres, Señor, grande, grande, porque siempre te preocupas por cada uno de nosotros, Señor, para realmente vivir de una manera agradable a tus ojos. Señor, gracias te damos por todo lo que nos has dado hoy día, Señor. Úngenos, Señor, renuévanos, purifícanos, sánanos, lávanos, Señor. Bendito, Señor. Gloria a ti, Señor, gloria, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Queremos ser agradecidos, Señor bendito. Queremos entregarlo todo, Señor. Todo te lo entregamos hoy día, Señor. Lo ponemos, Señor, a tus pies. Todo aquello que aún, Señor, está como lastre y no nos deja entrar, Señor. Bendito, bendito, te alabamos.
alabamos. Alabado sea, Señor. Te glorificamos, te ensalzamos. Alabado sea, Como Señor. gloria para ti, Señor. Santo, santo, santo. Bendito seas. Bendito, bendito, bendito. Alabado sea, Señor. Gloria y más gloria para ti, Señor. Espíritu Santo, derrámate con poder aquí. Espíritu Santo, ese fuego lava las manchas, purifica lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, dador de vida, Espíritu Santo, bendito, gloria, gloria, gloria. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Alabado sea, Señor. Alabado. Danos ese corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Queremos ser verdaderos adoradores, Señor, como tú lo quieres, no como nosotros lo queremos, Señor. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, porque tú eres la verdad, Señor. Tú eres esa única verdad. Tú eres ese camino, esa vida, Señor, que nos tienes trazados a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Ven, dador de Dios. Ven, Espíritu. Úngenos, úngenos. Te damos gracias. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito Gracias seas. por traernos esta noche. Gracias por tocarnos, gracias por bendecirnos. Todos nuestros bienes físicos, espirituales, todo lo que hemos dejado, sella nuestras entradas, nuestras salidas, todo nos queda sellado con ese Espíritu Santo. Y solo nos queda decirte gracias. Gracias. Gracias, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito seas. Gracias, Santísima Trinidad. Bendito seas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito Que sea, todo Señor. sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Amén. principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias. Ese es el esquema que vamos a desarrollar en esta noche en nuestro en nuestra sexta sesión de este curso. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este curso Conociendo al Espíritu Santo. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y en esta oportunidad, en este tema número 6, vamos a desarrollar lo siguiente: la experiencia con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, segunda parte. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la promesa de la efusión del Espíritu y vamos a utilizar el libro del profeta Joel, capítulo 3,
versículos del 1 al 5. La semana pasada nos tocó estudiar a Ezequiel. Ahora vamos a decir algo de esta profecía de Joel que finalmente le estudiaremos cuando abordemos el tema de Pentecostés. La experiencia con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la promesa de la efusión. Joel capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la Sagrada Escritura: después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, ante la llegada del día de Yahvé grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que Yahvé llame. Es palabra de Dios. Pues bien, quisiera por favor empezar invitándote a que le digas a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha: Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Díselo por favor. Una vez más, por favor, con mayor convicción, díselo. Pues bien, como solemos hacer en cada sesión, vamos a hacer un repaso de lo visto la semana pasada. Y enseñábamos que hay un término en el Antiguo Testamento que nos va a ayudar a comprender un poco la característica del Espíritu Santo, y este término hebreo es ruaj. Y cuando hemos enseñado sobre este término hebreo ruaj como potencia transformadora e irresistible de Dios, que todo lo mueve, que todo lo transforma, hemos enseñado tres cosas: desde un significado fundamental, antropológico y en su sentido teológico. En primer lugar, hemos dicho que como significado fundamental significa soplo o aliento de vida. Amén. Es decir, es Dios quien le da vida a través de su espíritu a todo ser viviente. En su sentido antropológico, decíamos que tiene que ver con la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Este espíritu no solamente anima lo que no está animado, lo que no tiene vida, sino que este espíritu es el que nos da sabiduría para poder vivir la vida que como don Dios nos ha dado. Amén. Y en su sentido teológico decíamos que el Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en los hombres. Es decir, el Espíritu actúa en el hombre y hace actuar al hombre para que se realice en el plan de Dios. Por eso este término nos hablaba del sentido dinámico del Espíritu Santo, que lo propio del Espíritu Santo que es mover, todo lo mueve. Todo lo que está inanimado, todo lo que está estático, todo lo que no tiene movimiento, viene el Espíritu Santo para movilizarlo,
Por eso es muy importante esto primero que estamos enseñando, porque eso que supone, que es el Espíritu de Dios que quiere mover tu vida, que quiere conducir tu vida. Por eso es muy importante entender todo esto para que en el último tema hablemos sobre lo que es la vida movida por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, a la luz de esto que hemos enseñado la semana pasada, hemos ilustrado esa sesión con la profecía de los huesos secos. ¿Qué representa eso? Representa al hombre que una vez, habiendo roto su relación con Dios, el Espíritu de Dios se aparta de él y el hombre queda como muerto en vida. La enseñanza de eso es que el hombre no puede vivir sin el Espíritu de Dios. El profeta, cuando es interrogado por Dios sobre si es que revivirán esos hombres, el profeta entiende que Dios quiere hacer algo extraordinario en esa gente que está como muerta en vida. Y eso extraordinario es lo que vamos a comenzar a enseñar en esta sexta sesión. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Pues bien, ahora vamos a hablar de la experiencia, vamos a ahondar un poco más sobre la experiencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y como decíamos también la semana pasada, hay más de 400 testimonios escriturísticos sobre el Espíritu Santo. No podemos abordarlos todos, pero aquí vamos a ir desarrollando cómo va a haber un progreso en la comprensión del Espíritu Santo para llegar luego la próxima semana al estudio del Espíritu en el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de esos 400 testimonios hay más o menos un recorrido que hay que hacer, ¿no? La experiencia del Espíritu en un primer momento en los caudillos carismáticos, como vamos a ver, lo que es la profecía estática, lo que es la unción real y lo que es el profetismo, que aquí alcanza un momento muy elevado sobre la enseñanza del Espíritu Santo, y esto de pronto se va a desarrollar más en Isaías, en Ezequiel. Solamente en Isaías hay 50 testimonios, en Ezequiel hay 46, y el profeta Joel, un profeta menor, que es el que nos va a hablar de lo que luego se ha de cumplir en Pentecostés. Entonces vamos a tratar de comprender el esquema de ahora, la experiencia con el Espíritu Santo, y en primer lugar vamos a hablar de los caudillos carismáticos. ¿Qué significa eso? A veces cuando yo escucho a los hermanos carismáticos, les digo, bueno, el término carismático viene desde ahí atrás, ¿no? Viene desde ahí atrás. Entonces, el capítulo 26 del libro de Deuteronomio nos presenta la confesión de fe del pueblo hebreo. Y es una experiencia fundante en la Sagrada Escritura. Va a decir, escucha bien, capítulo 26, versículo del 7 al 8, dice: nosotros clamamos a Yahvé nuestro Dios, clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios. Entonces, la concepción del pueblo hebreo en este texto bíblico de Deuteronomio es la siguiente: que Dios es el Dios que salva. Amén. Dios siempre está planeando salvarnos de toda angustia, de todo sufrimiento, de toda desgracia. Y esto es lo que está profesando el pueblo hebreo, que Yahvé ha realizado hazañas y que ha dado un sólido fundamento de esperanza, que Él seguirá salvando a su pueblo de todo peligro si es que a Él clama. Amén. Ahora,
¿cómo se va a realizar esta salvación de Dios? Aquí entran los que son los caudillos carismáticos. Esta experiencia salvífica de Dios se va a dar a través de hombres que Dios va a escoger y los va a ungir con la ruaj. Como por ejemplo, encontramos el libro de Números, capítulo 11, del 16 al 17. Dice lo siguiente: Yahvé respondió a Moisés: reúne 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Entonces, nos establecemos en este primer punto. El pueblo está haciendo una confesión de fe. Dios es el Dios que salva. Amén. Entonces, ¿cómo salva Dios? Dios salva a través de hombres que Él ha escogido y que ha ungido con su Espíritu Santo. El texto que hemos leído nos presenta la elección de los ancianos, que de pronto también van a ser ungidos con el Espíritu de Dios para que puedan ejercer un gobierno en ayuda a Moisés. Entonces, desde el libro de Deuteronomio, estamos hablando del libro de Josué que viene a continuación y el libro de los jueces, de ahí va a venir el libro de los reyes, estamos hablando que hay más o menos 150 años de caudillaje carismático, que significa que en todo ese periodo de tiempo Dios, para salvar a su pueblo, va a elegir a una persona a la que va a ungir con su Espíritu Santo para que conduzca a su pueblo. Amén. Por ejemplo, después de Moisés, ¿quién es el que viene? Josué. Y en el libro de Números, capítulo 27, del 18 al 20, se nos va a decir esta misma experiencia. Hombre de Espíritu Santo, en quien el Espíritu se posa para poder dirigir al pueblo de Dios. Esto significa, atención, que es Dios concretamente que salva. Atención a esto, no es el hombre quien salva, no es el caudillo quien salva, es Dios quien salva y simplemente ese hombre es mediador de la salvación que proviene de Dios. Muy importante esto, la salvación proviene de Dios y el hombre es un mediador. Entonces esto significa que Dios concretamente está salvando, guiando a su pueblo a través de la ruaj. Por eso van a aparecer estos hombres como mediadores. Esta es la fe del pueblo de Israel, que Dios está presente y actúa en su vida con una fuerza poderosa a la que nosotros denominamos Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en los siguientes libros, en el libro de Josué, en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, en el libro de los reyes, ¿no? Aquí se va a establecer el primer uso frecuente del término hebreo ruaj. Amén. ¿Cómo se le llama a esos hombres? Caudillos carismáticos, es decir, personas ungidas, elegidas por Dios para un fin determinado. Entonces siempre va a aparecer los caudillos dentro de este contexto. El pueblo de Dios se aparta, el pueblo de Dios sufre la opresión de otros pueblos. En esa situación miserable claman a Dios, Dios los escucha, Dios elige una persona y deposita sobre esa persona su Espíritu Santo. Todo este dinamismo lo vas a encontrar, por ejemplo, Jueces capítulo 3, versículo 10, Jueces capítulo 6, versículo 34, Jueces capítulo 13, versículo 25, Jueces capítulo 14, versículo 6, Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14,
Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Entonces, atención, todos estos textos nos muestran que la Ruaj, el Espíritu Santo, llega de manera repentina, inesperada, tempestuosa y muchas veces hasta aterradora para manifestar la salvación de Dios. Por eso va a aparecer, repito, esta figura: el pueblo se aparta de Dios. Viene a continuación la tragedia, la calamidad. Luego ellos claman a Dios. Luego Dios escoge a un caudillo, lo unge con su espíritu para liberar a su pueblo. Amén. Este es un fenómeno que va a ser singular en un momento específico en la historia de la salvación, pero es algo que no se mantendrá en la línea del tiempo, como veremos a continuación. Esta primera experiencia, que estamos hablando de las experiencias primeras en el Antiguo Testamento con la Ruaj Yahvé, esta experiencia primera no va a continuar. Va a llegar de pronto un momento culmen, que es el momento del profetismo. Un segundo momento, entonces, de esta experiencia con el Espíritu Santo es lo que se conoce como la profecía estática. Y aquí hablamos de la profecía estática porque nos estamos refiriendo al trance y al éxtasis espiritual. ¿Ya? Por eso se habla de la profecía estática. Tenemos, por ejemplo, el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos del 5 al 13, que nos va a hablar de esta cuestión. Yo voy a leer solo 2 versículos, versículo del 5 al 6. Dice: llegarás después a Gilbea de Dios, donde se encuentra el gobernador de los filisteos. Y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el adufe, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. La semana pasada nosotros enseñábamos que la potencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en esto, que agarra a un hombre ordinario y transforma completamente su vida para que esta persona pueda vivir de manera extraordinaria. Entonces aquí estamos hablando en la profecía estática, en este texto de Primera de Samuel, que se nos va a decir cómo va a ser ungido el primer rey de Israel, el rey Saúl. Entonces se nos va a hablar de que el profeta se va, o que el rey Saúl se va a juntar con un grupo de profetas que están en trance. ¿Cómo se encuentran? En trance. Entonces aquí hablamos de lo que es la profecía estática en relación a lo que es la experiencia mística del éxtasis, ¿no? Entonces la Ruaj aquí va a aparecer al Espíritu Santo descendiendo no solo sobre una persona, sino como un grupo de personas. Dice: te invadirá entonces el Espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Aquí es importante señalar algo que es muy interesante, que en nuestro tiempo aparece en algunas denominaciones cristianas. Tú ves de pronto en algunos grupos de corte pentecostal, ¿no?, de corte carismático, tanto dentro de la Iglesia Católica como fuera de la Iglesia Católica, entre nuestros hermanos separados, que hay algunos que entran como en trance. Y aquí es importante señalar que el trance que provoca el Espíritu Santo es completamente distinto al trance que provoca, sabrá Dios qué espíritu, en los profetas de Baal. Es importante señalar eso, ¿ya? Porque los profetas de Baal, el tema del profetismo no es exclusivo del pueblo de Israel. En los pueblos circunvecinos también hay profetismo. También hay este tipo de trances. Por ejemplo, en Primera de Reyes,
capítulo 18, del 21 al 29, ahí se nos va a hablar del trance en el que entran de pronto los profetas de Baal, de quien se va a burlar el profeta Elías. Entonces, atención, la acción del Espíritu Santo cuando provoca ese trance, este éxtasis espiritual, es completamente distinto al que va a provocar en los profetas de Baal, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué queremos enseñar? Que cuando el Espíritu se derrama, es para transformar a la persona. Entonces, es importante ver de que a veces estas exageraciones carismáticas que incluso muchos hermanos protestantes señalan, entre otros protestantes, no proviene de Dios. Algunos que tienen temblores exagerados, algunos que se ponen a reír, que se ponen a danzar de formas medias extrañas, que te meten empujones para que te caigas, no proviene del Espíritu Santo de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso, porque ahí en donde se manifieste el Espíritu Santo de Dios, también se quiere manifestar el mal espíritu, para arruinar la obra del Señor. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, es muy importante aprender que el Espíritu Santo cuando se manifiesta, por ejemplo, Elías que se burla de los profetas de Baal, les dice, a ver, canten más fuerte, pues a ver si su Dios los escucha. Elías les dice, a ver, bailen más, pues, a ver si su Dios los atiende. Y de pronto, incluso comienzan a cortarse y comienzan a tener manifestaciones que no provienen del Espíritu Santo de Dios. Es un trance inducido, que en nuestro tiempo pudiéramos hablar hasta de histeria colectiva. Ojo con eso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ¿qué lo hace? Todo lo mueve, todo lo transforma. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo a discernir? El árbol se conoce por su fruto. Si en alguien se ha derramado el Espíritu Santo y la persona estuvo con temblores, con movimientos, se cayó al suelo, botó espumarajos, comenzó a llorar, eso no importa. Mira a las 2 semanas si la persona está orando. Mira a las 2 semanas si la persona está leyendo la Biblia y la entiende. Mira a las 2 semanas si la persona tiene deseo de santidad. Mira a las 2 semanas si la persona se está arrepintiendo de su pecado y está yendo al confesionario llorando por su miseria. Si no hay conversión, hermanito, ¿qué espíritu se manifestó? ¿Qué espíritu se manifestó? Yo siempre le decía a una persona que va a los retiros de sanación que hago, que a veces cuando uno oraba se tiraba al suelo, ¿no? Entonces yo le decía a la persona, esto no viene de Dios, hermanito. Eso no viene de Dios. Porque ¿qué sirve que te caigas y que tengas ese tipo de emoción y tu vida sigue igual? Y no te acercas a Cristo y no te arrepientes. Porque cuando el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, ¿qué es lo que dijeron los hombres en quienes se derramó el Espíritu Santo? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer con el corazón arrepentido para aceptar a Jesucristo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos cambiar? Entonces, el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés y tiene una acción clarísima. Todo lo mueve, todo lo transforma. Movió a esos hombres al arrepentimiento, movió a 5,000 hombres al arrepentimiento. Arrepentirse de sus pecados. Entonces, ya cuando estudiemos el Nuevo Testamento y enseñemos desde el Evangelio de Juan, la característica de la manifestación del Espíritu siempre es convencernos que somos pecadores. La primera manifestación del Espíritu, convencerte de que tú has clavado a Jesucristo en la cruz con tus pecados. Si eso no pasa en una efusión, entonces estamos hablando de que no se derramó el Espíritu, sino de que probablemente han habido experiencias así medias sensacionales. Y te lo digo porque comparto con amigos pentecostales. Entonces yo le digo, ¿y qué sirve de que dances y que te pongas así, que saltes y que te pongas con todo eso? ¿De qué sirve? Les digo. Son gestos externos, sin conversión interior. Y como nos estamos dando cuenta en todo lo que estamos enseñando, el Espíritu actúa en el interior del hombre, transformándolo internamente. Entonces, por eso es importante señalar esto, ¿no? La diferencia
entre el trance de los profetas de Dios que entran en éxtasis y los profetas de Baal. Entonces, aquí es muy importante, este éxtasis profético aquí de los profetas, de lo que nos está hablando este texto, no está asociado ni a la acción de predicar la palabra de Dios, ni a las acciones salvíficas de Dios como lo hemos enseñado acá. Es simplemente un momento en que la Sagrada Escritura nos habla de esta experiencia con el Espíritu Santo, con la Ruach Yahvé. Amén. Entonces hay un momento muy importante en la enseñanza sobre el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Y esto lo tenemos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aquí estamos hablando de la unción real. Muy importante es este momento. ¿Por qué? Con el rey David, la experiencia del Espíritu Santo alcanza un nuevo estado. Algo que no se había visto hasta ese momento. En Primera de Samuel 16:13 dice: tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces vino sobre David el Espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. Es decir, lo que vemos aquí es que la Ruach ya no interviene como sobreviniendo en un contexto caótico, como lo veíamos en este primer momento, porque el Espíritu Santo se manifestaba, porque el pueblo que se había apartado de Dios atraviesa un momento difícil, clama a Dios, entonces Dios elige a un caudillo, lo unge con su Espíritu. Ya no estamos en este momento. Aquí lo que estamos encontrando en este texto de la Escritura es una experiencia nueva, un nuevo estado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra en este texto, Samuel, el vidente o profeta Samuel, va a ungir al rey David, completamente distinto de lo que pasó con Saúl. Aquí va a ser ungido el rey David y por eso a través de esta unción el Espíritu Santo va a permanecer en el rey David. Entonces, aquí el Espíritu Santo se convierte en un don permanente del ungido de Yahvé. Un don permanente del ungido de Yahvé. Entonces, las palabras y las acciones del monarca, es importante decir esto, no se atribuyen al Espíritu Santo. Ojo, aquí por más que el rey sea ungido, sus acciones no significa que son guiadas, movidas y sostenidas por el Espíritu Santo. Porque de pronto cuando nosotros contemplamos la historia del rey David, el corazón del rey David se comenzó a corromper. Pero esto es interesante, ¿ya? Dios dice sobre David que es un siervo según su corazón. Según su corazón. ¿Y qué pasó en el corazón del rey David? Comenzó a llenarse de soberbia. En un primer momento la Escritura nos muestra que él comienza a contar su ejército. Y comienza a contar su ejército con esta intención, regocijarse de que tiene un ejército poderoso. Luego el rey David se corrompe en su corazón, viene la lujuria y comienza a desear a la mujer de Urías. Mata a Urías, se mete con su mujer y de pronto viene una serie de situaciones de desgracia al rey David. ¿Pero por qué es un siervo según el corazón de Dios? Porque se arrepiente y busca a Dios. Se arrepiente y busca a Dios. Entonces, ojo con esto que es muy importante. Por más que aquí el Espíritu Santo se nos está hablando que se derrama y permanece en el ungido de Yahvé que viene a ser el rey, eso no significa que ese ungido de Yahvé va a ser movido por el Espíritu Santo para agradar a Dios. Es más, nosotros vamos a encontrar en la historia de los reyes que más han sido los reyes que hicieron lo malo a los ojos de Dios que los que hicieron lo correcto a los ojos de Dios.
Y esto es algo muy interesante. Cuando tú lees todo el libro de los reyes, tú vas a encontrar esto, ¿no? Que al final se habla de tal rey, se describe sus obras, sus hazañas, y como conclusión se pone, hizo lo que desagrada a los ojos de Dios. Y son muy pocos de los que termina con ese epitafio. Hizo lo que agradaba a los ojos de Dios. Uno de ellos va a ser Josías, que va a emprender una reforma religiosa con el profeta Jeremías. Pero entonces fíjate, por más que ellos sean los ungidos de Yahvé, de pronto tomaron la decisión de no dejarse mover por el Espíritu Santo de Dios. Ojo con eso, que es muy importante, porque todos los que nos encontramos acá hemos sido bautizados, hemos sido ungidos en una triple unción, pero no todos nos estamos dejando mover por el Espíritu Santo de Dios. Algunos nos moverá el espíritu puramente humano, algunos nos moverá el espíritu del mal. Pero por eso es muy importante hablar de las cosas del espíritu para entender. Entonces, esta cuestión es muy importante. Hay un nuevo estado, una nueva presencia del Espíritu Santo, ¿no? Estamos hablando, pues, que de aquí hasta acá hay más o menos unos 150 años. Aquí ya estamos entrando en la etapa de los reyes y hay una nueva presencia con el rey David del Espíritu Santo. Por eso se comienza a hablar del ungido de Yahvé. David, por ejemplo, decía de Saúl que él no podía poner su mano. ¿Por qué? Porque era el ungido de Yahvé. Entonces, muy importante señalar, a pesar de que estos hombres eran los ungidos de Dios, de pronto muchas veces no gobernaban de parte de Dios, no gobernaban bajo la conducción de la Ruaj Yahvé. Había un choque entre lo político y lo religioso, ¿no? Entre el monarca y el Espíritu de Dios. Algunos no se dejaban guiar. Por eso el Espíritu Santo, y aquí es importante, en toda esta época de los reyes, el Espíritu Santo se trasladará al que será el Mashiach, el Mesías. ¿Ya? El Espíritu Santo se trasladará a quien será el Mashiach, el Mesías, ¿no? El rey anhelado, aquel que ungido por Dios se deje conducir por el Espíritu Santo para dirigir al pueblo. Esto lo encuentras en Isaías 11:2, Isaías 42:1, e Isaías 61:1. Y específicamente Isaías 61:1 va a ser la profecía que luego va a decir Jesucristo en Lucas 4:18, ese día se ha cumplido. El Espíritu de Dios sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Entonces, esa profecía se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pasamos de la época de los reyes a la parte que a mí me gusta mucho, lo que es el profetismo. El profetismo. Tengo un amigo que es periodista, que escribió un libro muy bueno que se llama ¿Dónde están los profetas? En nuestro tiempo, ¿no? ¿Dónde están los profetas? Y entonces, para enseñar del profetismo, vamos a hablar de este profeta menor, del profeta Amós, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Escucha lo que dice esta profecía de Amós. No hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Escucha bien, este breve texto de Amós que acabamos de leer nos presenta la vocación profeta, el llamado a ser profeta, como una cuestión irresistible. El profeta no se puede resistir a este llamado de Dios por una sola cuestión. Si el profeta profetiza es porque Dios ha hablado.
Por eso, como dice el profeta mismo, ¿no? Ruge el león. ¿Quién es el león? Dios. Ruge el león. ¿Quién no temerá? Habla el Señor. ¿Quién no profetizará? Entonces, aquí en estas palabras de Amós, se nos muestra la causa y el efecto de por qué aparece la figura del profeta, por qué se da origen a lo que es la profecía en el pueblo de Israel. Si el profeta habla, es porque Dios ha hablado. Entonces al profeta, digámoslo así, no le queda más remedio que comunicar la palabra de Dios. Este es un contexto en donde toda la enseñanza sobre el Espíritu Santo alcanza un punto de madurez. Por eso, este punto es tan importante que el credo niceno-constantinopolitano, en la profesión de fe sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos recordará que el Espíritu Santo habló, ¿por quiénes? Por medio de los profetas, recordándonos lo que va a decir también la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, ¿no? Dios habló de muchas maneras en el pasado, por medio de los profetas, en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, en el contexto judío se atribuye al Espíritu Santo el título de el Espíritu de profecía. Entonces, en todo este contexto ya del profetismo, estamos hablando que aquí es la época de los reyes. Entonces, escucha cómo aparece el profetismo. Hay reyes que son ungidos de Yahvé, que no están escuchando al Espíritu Santo y que están llevando no solamente al pueblo a vivir de manera contraria a Dios. Es en ese contexto de que se han olvidado de Dios, de que se han olvidado de su ley, de que se han olvidado de sus mandamientos, que aparece la figura del profeta. Y el profeta, Nabí, significa lo siguiente, que son los grandes defensores de los derechos de Dios. O sea, los profetas están en medio del pueblo para recordarle al pueblo, tú le debes el culto de adoración a Dios. Para eso está el profeta, para recordarle al pueblo los derechos de Dios. Si el Señor es tu Dios, ¿dónde está la honra que a Él se le debe dar? Si el Señor es tu Dios, ¿dónde está tu adoración? ¿Dónde está el cumplimiento del primer mandamiento? Y esta es la primera acción de los profetas, recordarle al pueblo la honra y la adoración que le debe a Dios. Y en segundo momento, son los grandes defensores de los derechos de los hombres. Comienzan a denunciar las injusticias que se están dando en el pueblo de Israel. Y esto es muy importante porque esta figura de los profetas, ¿no?, va a tener una incidencia en hacerle ver a estos que son los ungidos de Yahvé que no están siguiendo al Espíritu Santo. Y que por no seguir al Espíritu Santo están haciendo que el pueblo de Dios se pierda. Que el pueblo de Dios se pierda. Entonces esta cuestión es importantísima porque el profetismo como un fenómeno religioso no es exclusivo del pueblo de Israel, como te decía. También se daba esta manifestación en otras culturas del antiguo Oriente Medio, Mesopotamia, egipcios, griegos, asirios, babilonios, fenicios, cananeos. También hay otros profetas. Por ejemplo, los profetas de Baal, de lo que se nos habla en el libro de Primera de Reyes. Los profetas de Baal también son profetas. Pero ¿cuál es la diferencia entre los profetas de los demás pueblos, de los profetas de Israel? ¿Cuál es la diferencia? Escucha bien. Los profetas de los otros pueblos son adivinos, quieren adivinar el futuro, indagan sobre el futuro. Y la gran diferencia del profeta de Israel es que comunica una palabra actual de parte de Dios. Completamente distinto. Completamente distinto. Entonces, por ejemplo, ya te pongo un ejemplo, se me viene a la mente. Justo un día una chica me acercó su enamorado, ¿no?
Y me dijo, hermanito, te presento a mi enamorado. Ah, qué bien, hermanita. Y se retiró y me lo dejó. Entonces yo me quedé ahí sorprendido, ¿no? Después se me acercó la chica, se retiró el muchacho y me dijo, ¿y qué tal, hermano? ¿Qué ve usted? Entonces yo le dije a la hermanita, hermanita, yo no leo las cartas, yo no tengo una bola mágica, porque de pronto si tú quieres que yo te diga si te conviene ese hombre o no, yo no te puedo decir eso. Lo que te puedo decir, como dice la Sagrada Escritura, antes de entregarle tu corazón a un hombre, entrégale primero tu corazón a Dios. Entonces, la gran diferencia entre los profetas de los pueblos circunvecinos a Israel es que ellos tratan de adivinar el futuro. La diferencia con el profeta de Israel es que ellos comunican una palabra de salvación actual de parte de Dios. De parte de Dios. Entonces, esta gran diferencia es importantísima, ¿no? Porque Dios prometió esto. En Deuteronomio 18, del 9 al 15, dice, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo os mande. Entonces, atención a esto, ¿ya? En el antiguo Israel hay tres figuras muy importantes. Tres figuras muy importantes, tres figuras de pronto de autoridad. El sacerdote, el rey y el profeta. El sacerdote es el sujeto del culto, ¿no? Que muchas veces esta institución se transmitía los poderes de generación en generación. Imagínate, yo soy pues un sacerdote, tengo un hijo, le transmito mis poderes de generación en generación. Lo mismo pasaba con la monarquía. Muchas veces los que continuaban gobernando eran los hijos de los reyes. Pero ojo, la figura del profeta era completamente distinta. Completamente distinta. Escucha bien, el profeta Dios mismo se lo elegía. Mientras tú tienes las otras dos figuras de autoridad, que es el sacerdote y el rey, y que de pronto se daba esta institución por sucesión, el profeta era escogido por Dios. Dios era quien se escogía a sus profetas. Por eso es que cuando hablamos del profetismo, ¿no? En primer lugar, es Dios quien lo elige. No es que uno quería, no es que esto se heredaba. Dios mismo, entre todo su pueblo, se elegía a un hombre con las características que él quería escoger. Entonces, cuando hablamos de profetismo, se habla de un llamado. Como se nos mostrará, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, muchas veces ese llamado de Dios aparecía con una visión, con una revelación. El hombre que era elegido contemplaba la gloria de Dios, ¿no? Y era capacitado por el Espíritu Santo para su misión. Isaías, por ejemplo, cuando contempla la gloria de Dios, dice, oh, soy un hombre de labios impuros. El ángel del Señor, con un carbón encendido, santifica sus labios. Entonces, el profeta elegido por Dios es llamado para una misión. Para una misión. Para un fin y un objetivo específico. La misión del profeta entonces no se puede institucionalizar, es decir, porque por más que en la Escritura tú vas a encontrar que se van a hablar de los discípulos del profeta, no significa que el profeta tenía discípulos a los que formaba para luego ejercer el ministerio profético. Simplemente se habla de los discípulos de los profetas como hombres y mujeres que habían encontrado en ese hombre o en esa mujer, porque también había mujeres profetas, habían encontrado una persona que comunicaba una palabra de parte de Dios y se formaban con ellos. Por eso es que Juan el Bautista tenía sus discípulos. Pero los discípulos no ejercieron el ministerio de Juan el Bautista. No así como Elías, entre otros, tenían discípulos, la elección
caía exclusivamente en Dios. Entonces, repito, estos profetas, los grandes defensores de los derechos de Dios, los grandes defensores de los derechos de los hombres. Los profetas son los defensores del culto a Dios, de la honra a Dios, de refregarle en la cara al pueblo que está siendo infiel y hace un llamamiento a la conversión por amor a Dios. Pero también ellos denuncian las injusticias y las opresiones sobre los débiles, los oprimidos, las viudas, forasteros y pobres. El profeta de pronto tiene una doble misión. Por un lado, su misión principal, escucha bien, es interceder. Es la misión principal del profeta, interceder por el pueblo, para que Dios cambie su suerte. Y su segunda misión es hablar al pueblo de parte de Dios. Ahora, la vida del profeta tiene un carácter simbólico. O sea, el hombre de Dios, el profeta, está tan metido en la unción de Dios, tan metido en la presencia de Dios, tan conducido por el Espíritu Santo de Dios, que su vida es símbolo. Las tragedias que les pasa, las desgracias que les pasa, todo tiene un sentido para profetizar desde ahí al pueblo de Dios. Por ejemplo, Ezequiel perdió a su mujer. Y cuando Ezequiel pierde a su mujer, Dios le dice, no hagas duelo por ella. Y cuando el pueblo de Dios ve a Ezequiel que muere su mujer y no hace duelo por ella, él le comienza a partir de ahí a profetizar sobre el exilio que va a caer sobre el pueblo. Y les va a pedir, así como yo no he hecho duelo por mi mujer, ustedes no hagan duelo. Entonces es muy importante la vida del profeta, ¿no? Porque Dios utiliza a ese hombre, a esa mujer como un símbolo, de pronto, por eso se les llega a decir que son oráculos de Dios. Se utiliza como un símbolo su vida, a través de la cual Dios va a comunicar algo a su pueblo. Amén. Entonces se les conoce también como los hombres de la palabra. ¿Cómo se les conoce? ¿Cómo se les conoce? Como los hombres de la palabra, es decir, ellos viven escuchando la palabra de Dios. Viven tratando de comprender qué quiere decir Dios. Ahora, estos hombres que tienen una vida en símbolo, de pronto profetizan. La acción de hablar, la acción de predicar, la acción de anunciar el mensaje de Dios, a eso se le llama profetizar. Y la profecía de ellos tiene un doble cumplimiento. Un doble cumplimiento. Esto es muy importante, ¿ya? Es un cumplimiento próximo y cercano y luego un cumplimiento lejano. Porque la palabra de Dios, atención, no es la palabra del profeta, sino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un doble cumplimiento. Todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplieron en su momento. Pero también esas profecías nos alcanzan en el hoy de la iglesia. ¿Y esto qué significa? Que tienen un cumplimiento cercano, pero también un cumplimiento próximo. Por ejemplo, la profecía de Isaías, que va a utilizar Mateo sobre el Emmanuel, va a decir que se cumple en Jesucristo, pero se cumplió también en su época. Entonces, muy importante eso. Muy importante esa cuestión. Entonces, el lenguaje profético tiene este doble cumplimiento, próximo y cercano. Y ahora las Escrituras también nos va a hablar de que hay falsos profetas. Por eso es muy importante entender esto, todo este movimiento de la Ruach Yahvé en el Antiguo Testamento, porque en nuestro tiempo también hay falsos profetas, ¿no? Y eso es que tú vas a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 7, que se nos pide saber discernir tanto al falso profeta como al falso discípulo de Jesús. Entonces, escucha bien, ¿cómo aparece la figura del falso profeta? Sobre todo si tú lees el libro de Jeremías, ahí tú te vas a dar cuenta, pobrecito Jeremías, se pelea con todos los falsos profetas. Y esto es lo que sucede. El falso profeta es un hombre que Dios eligió, pero en su corazón comenzó a corromperse. Y se corrompe por 3 razones.
La primera, cuando comienza a profetizar por dinero. Muchos de los profetas, al ser hombres de Dios, vivían de la caridad. Pero algunos de ellos de pronto se iban a vivir con el rey. Entonces el rey los mantenía, les daba para su sustento. Entonces, si el rey es quien te da para tu sustento y tú tienes que profetizar en contra del rey, ¿cómo va a ser tu profecía? Acomodaticia. Acomodaticia. Por eso tú vas a tener no solo a Jeremías, vas a tener a Miqueas también, que va a tener esa confrontación con falsos profetas. Segunda razón por la que se corrompía el corazón del falso profeta, por agradar a las masas. Cuando profetizaba para agradar a las masas, decía lo que la gente quería oír y no lo que la gente debía escuchar. Y muchas veces el mensaje profético era un mensaje duro, una exhortación a la conversión, una exhortación a que tienes que cambiar tu vida y dejar tu vida pecadora, viviéndolo un margen a Dios. No puedes seguir viviendo así. Y es por eso es que tú vas a encontrar que esto mucho le va a pasar a Jeremías. Le van a pegar en la boca, lo van a tirar a un pozo, a una cisterna seca, y Jeremías quedó hundido en el fango por mucho tiempo. Y esto porque la profecía de Jeremías era incómoda, ¿no? Pero no solo la de Jeremías, la de Miqueas también. Miqueas era, pero así recontra antipático, ¿ya? Caía mal. Entonces, esta es la cuestión del profeta. La cuestión del profeta. Y luego, la tercera razón por la que se corrompió el corazón del profeta, no solo era el dinero, no solo era el tratar de agradar a las masas por miedo al público, sino era profetizar aquello que Dios no le había pedido. Aquello que Dios no le había pedido, es decir algo por presunción, por puro orgullo, decir algo por presunción. Por eso Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Deuteronomio, dirá, para que tú sepas que hay un profeta en medio de ti, cuando ese profeta te hable de parte mía, se tiene que cumplir lo que yo he dicho, dice el Señor, ¿no? Entonces, esto del falso profetismo es importante verlo en nuestro tiempo, porque Jesucristo advirtió que va a venir en los últimos tiempos falsos profetas, hombres capaces de engañar, si fuera posible, dirá la Escritura, a los elegidos de Dios, que dirán, mira tal manifestación, mira tal cosa, mira esto, mira lo otro. Y en nuestro tiempo, hermano, tú ves a mucha gente movida por experiencias y sensaciones carismáticas, que no necesariamente todas vendrán de Dios. No voy a decir cuáles. Sin embargo, siempre es importante discernir que no todo el que te trae un mensaje necesariamente proviene de Dios. Yo la vez pasada escuchaba una enseñanza, yo decía, esto no viene de Dios. ¿Pero por qué puedo decir eso? Porque conozco la Escritura. Porque la conozco. Entonces, enseñanzas novedosas, con promesas de salvación medias milagrosas, como por ejemplo tú encuentras en internet oración poderosa de sanación. Dime, ¿hay una oración así en la Biblia? ¿Eso enseña la Escritura? La Escritura no enseña eso. La Escritura no dice que la oración que haga fulanito, menganito, sultanito es una oración poderosa. La Escritura te dice, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación. Entonces ahí tú tienes enseñanzas que no se ajustan a la enseñanza escriturística. Justo el día de hoy hablaba con un amigo y le decía, yo como teólogo tengo la obligación de enseñar lo que enseña la iglesia. No lo que a mí se me ocurre, no lo que a mí me parece. Y si yo de pronto como teólogo tengo un postulado, tengo una inquietud teológica, yo primero tendría que hablar con un doctor en teología para ver si estoy alineado en la doctrina de la iglesia. Pero tú tienes a mucha gente que tiene manifestaciones y que tiene opiniones que no necesariamente vienen del Espíritu Santo de Dios. Ojo con eso, que entre nosotros va a haber esa situación. Yo la vez pasada escuchaba, ¿no?, el podcast de una persona, por no decir el nombre, que tiene 800 vistas, impresionante.
impresionante y enseñando un montón de cosas contrarias a la iglesia. Un montón de cosas. Y la gente cómo pone, cómo opina y cómo habla. Por ejemplo, la vez pasada, en la Asociación Internacional de Exorcistas, ¿no? Porque un poco mi campo es la demonología, la Asociación Internacional de Exorcistas habló sobre un libro de un exorcista, que no voy a decir el nombre, porque el objetivo no es hablar de la persona, sino presentar el caso. Un exorcista conocido, invitado por todo lado, y cuando la Asociación Internacional de Exorcistas se pronunció diciendo sobre el tema de la sanación intergeneracional. No es católico, no viene de la Iglesia Católica. Viene del mundo anglicano, viene del mundo pentecostal y se introduce en la Iglesia Católica. Se pronunció la Conferencia Episcopal Polaca, coreana y francesa. Y tú lo puedes cargar, el PDF está en internet. Entonces señalaban que había muchos errores doctrinales y el libro de este exorcista tenía el imprimatur de 2 obispos. Y cuando los obispos fueron notificados, retiraron su imprimatur. Su imprimatur significa que los obispos están dando permiso de que lo que está escrito en ese libro es doctrina católica. Y fíjate, los obispos ni cuentan. Ni cuentan. Qué terrible, ¿no? Que eso llama mucho la atención. O sea, ellos pusieron su sello, 2 obispos. Y después los tiene que corregir la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces, cuando yo le he tratado, por ejemplo, de explicar esto a una señora que es fan de ese padrecito, no, es que ese es el demonio queriéndolo atacar. Bueno, pues hermana, ¿qué te puedo decir? Pero tú vas a encontrar gente así, que lamentablemente de la iglesia quiere creer lo que quiere, no escuchar lo que Cristo ha encomendado desde el comienzo de la fundación de la iglesia. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he encomendado. Entonces yo no te puedo enseñar algo que Cristo no encomendó. Yo no te puedo enseñar algo que no enseña la iglesia en su magisterio. ¿Por qué? Porque Cristo no lo encomendó. Yo no puedo enseñar mis experiencias personales. Hasta, por ejemplo, San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, Santa Catalina de Siena, doctor de la iglesia. Después de que se han analizado sus obras, se ha dicho, esto está alineado con la doctrina católica. Y eso se le llama revelación privada, que se alinea con la revelación pública de Dios. Entonces, muy importante este tema de los falsos profetas, ahondaríamos más, pero nos va a ganar el tiempo. Entonces, fíjate, uno se puede corromper. ¿Amén? Entonces, llegamos a este último momento, que este movimiento profético no se da con los profetas, en primer lugar con Samuel, del que nos va a hablar la Escritura, sino va a empezar con Abraham. Empieza desde Abraham, este movimiento profético, ¿ya? Empieza desde Abraham. Por eso, muy importante, Génesis 20, versículo 7, ¿no? Luego vamos a hablar de Moisés, luego vamos a hablar de su hermana de Moisés. ¿Cómo se llama su hermana? María, ¿cierto? María Miriam, ¿no? Luego va a haber una profetisa que va a ser una jueza a la vez. ¿Cómo se llamaba? Débora. Entonces van a haber otros más, ¿no? Vamos a hablar de, por ejemplo, profetas escritores y profetas no escritores. ¿Cuáles son los profetas no escritores? Elías, Eliseo. Luego los escritores, todos los otros profetas, ¿no? Y todo esto va a llegar a un momento de maduración que se va a dar en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, de manera especial hay 3 autores, aquí ya no nos va a alcanzar el tiempo, hay 3 autores en donde se va a manifestar toda la enseñanza sobre la Ruach Yahvé, que son Isaías, Ezequiel y Joel. En Isaías tú encuentras 50 textos o 50 pasajes en donde se va a hablar de la experiencia del Espíritu Santo. De ahí proviene la vida, ¿no? Isaías nos va a hablar del Mesías, del ungido que recibirá los dones, 7 dones del Espíritu Santo para gobernar de parte de Dios. El Espíritu Santo va a reposar en el Mesías de manera permanente, ¿no? Entonces, Isaías nos va a hablar de Jesucristo,
de la figura de Jesucristo. Ezequiel también va a ser muy importante, como vimos nosotros la semana pasada, porque nos hablará de la ruina de Jerusalén, de la destrucción del templo y de la presencia del Espíritu de Dios que se ha marchado del pueblo. Y ante ese contexto de la deportación de Babilonia, el mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, según la enseñanza de Ezequiel, va a purificar el corazón de los hombres, va a penetrar en la interioridad del hombre para santificarlo y pueda vivir una vida agradable a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, profetas como Jeremías, profeta como Ageo, profeta como Zacarías, van a hablar del soplo de la ruaj de Dios que de pronto va a transformar a los hombres, pero sobre todo el profeta Joel. Escucha bien, estamos hablando que en Joel estamos 350 años a 340 años antes de Cristo. Más o menos, ¿ya? Entonces el profeta anuncia los acontecimientos próximos, lejanos a ocurrir, acontecimientos escatológicos que tienen que ver con el final de los tiempos, y como esa antesala al final de los tiempos, el profeta habla de que el Espíritu de Dios ya no va a ser exclusivo para algunos del pueblo de Israel, sino que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre todos los hombres. El Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. Y esta profecía la va a confirmar Pedro. Pedro, movido por el Espíritu Santo, cuando le preguntan, oye, ¿qué es lo que está pasando acá? Ustedes están como borrachos. Y Pedro dice, oye, es muy temprano para tomar, ¿no? Es lo que dice Pedro, ¿ya? Simplemente que le dice, oye, mira, está la hora del día, no estamos borrachos. Lo que ustedes ven que está pasando es el cumplimiento de la profecía de Joel. El cumplimiento de la profecía de Joel. No, esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 14 al 16. Entonces, hermanos, muy importante todo este recorrido que hemos hecho en 2 semanas en el Antiguo Testamento. Habría que desarrollar más. Si fuera un curso de 1 año, hermano, yo con mucho gusto, ¿ya? ¿Qué más quisiera yo? Pero no podemos, hermano, hay que acabar en diciembre. Entonces, esta experiencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, nos va preparando nosotros para la comprensión del Nuevo y nos muestra lo siguiente, que podemos nosotros tener el Espíritu Santo y nuestro corazón corromperse. Y nuestro corazón corromperse. Podemos nosotros tener el Espíritu Santo de Dios, pero no ser sensible a sus mociones, no dejarnos guiar por Él. Y cuando nosotros no nos dejamos guiar por Él, de pronto nuestra vida se vuelve como algo caótico. Por eso es importante observar, sobre todo cuando estudiemos sobre el cumplimiento de la profecía de Joel, veamos que van a haber varias efusiones del Espíritu Santo. No hay una sola en Hechos de los Apóstoles. Se nos habla de varias efusiones. Por ejemplo, tú conoces el Pentecostés según la versión lucana en Hechos de los Apóstoles, pero también sobre la efusión del Espíritu se habla en el Evangelio de Juan. También ahí se habla. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, cuando tú lees el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Son una misma obra, ¿ya? La primera, el Evangelio es la primera parte y Hechos es la segunda parte. Y cuando tú lees ambas obras, te vas a dar cuenta que la primera habla sobre el Espíritu Santo en Jesús y la segunda habla sobre el Espíritu Santo, pero ahora en la iglesia. En la iglesia. Y se nos va a mostrar en ambas obras que para vivir la efusión del Espíritu Santo hace falta orar. Y que cuando uno ora, el Espíritu se derrama. Se derrama. Y cuando el Espíritu se derrama, la primera experiencia es el amor de Dios. Sentirse amado por Dios. De lo que luego Pablo dirá y que se repite en la liturgia, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se les ha dado. Entonces, hermano, hasta aquí nuestro tema de esta noche. No nos olvidemos esto, que el Espíritu Santo nos mueve. Si tú a veces te sientes sin dirección,
A veces te sientes sin brújula frente a una situación, no sabes qué hacer, a dónde ir. Hermano, ponte en oración. Ponte en oración. Y solo muévete cuando tú tengas claro que es el Espíritu Santo de Dios quien te está pidiendo algo. ¿Cómo me voy a dar cuenta, hermano? Tranquilo, hermano. La próxima clase continuamos enseñando sobre el Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie, por favor, para hacer oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos, por favor. Señor Dios, te agradecemos en esta noche la palabra entregada a nuestro corazón. Porque es una palabra que, aunque no nos demos cuenta, hoy más que nunca necesitábamos escuchar. El Espíritu Santo viene en medio de nuestras calamidades, en medio de lo caótico de nuestra vida, para salvarnos. Ese Espíritu que se manifestó en los caudillos de Dios. Ese Espíritu que se manifestó en los profetas de Dios. Es el Espíritu que está derramado en lo más íntimo de ti, hablando a tu corazón, queriendo conducir tu vida. Porque el Espíritu que se movió en el caos de la creación, en el comienzo, ordenándolo todo, es el mismo Espíritu que hoy se nos ha dado a conocer un poco más. Él quiere conducirnos. Él quiere guiarnos. Él quiere sacar nuestra vida de ese contexto de dolor y de sufrimiento, de caos y de desorden, de vacío y de soledad en el que nos podamos encontrar. Por eso es muy importante, hermano, que clames al Espíritu Santo la gracia de tener su presencia en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios se derrama, es para cambiarlo todo. Pídele que cambie tu vida. Pídele al Señor que transforme tu vida. Que te quite aquello que a Él le estorba para actuar en ti. Abandónate en Él y déjalo actuar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer. Levántale tus manos a Él y dile: Señor, yo quiero conocerte. Quiero una experiencia contigo, Espíritu de Dios. Que tú conduzcas mi vida, que tú guíes mis pasos, que tú me muestres lo que quieras de mí, Señor. Purifícame, lávame, Señor, transfórmame, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer, Señor. Yo te quiero conocer, Señor. Yo te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Pídeselo con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Yo te quiero conocer, Señor. Yo te quiero conocer. Díselo de todo corazón, hermano. Señor, yo te quiero conocer. Quiero conocerte, Espíritu de Dios. Señor, yo te quiero conocer. Alabado y bendecido sea nuestro Dios, nuestro Salvador. Alabado seas, oh Espíritu, oh bendito Espíritu de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor.
por tu grandeza, por tu gloria. A ti damos el honor, oh Dios soberano nuestro, Señor y dador de vida, que junto con el Padre y el Hijo recibe y merece una misma adoración y gloria. El Espíritu de Dios que habló por boca de los profetas, alabado seas, oh Señor. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede desde dentro de nosotros con gemidos que no se entienden, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Oh, suave brisa de Dios, sopla y llévate todas nuestras angustias, nuestro quebranto y dolor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor, porque tú quieres hacer algo excepcional en la vida de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Algo excepcional en nosotros. Como dijo Esteban, a veces nosotros le ofrecemos resistencia al Espíritu Santo. Danos la gracia de ser dóciles, Señor. La gracia de ser dóciles. Y es el quebrantamiento de tu vida lo que te prepara para ser dócil y sensible a Dios. Dale gracias a Dios por las situaciones difíciles de tu vida, porque ahí es en donde más se aprende a dejarse mover por Él. Oh María Inmaculada, ata nuestros corazones al tuyo. Escóndenos en tu manto de la mirada del calumniador y llévanos a Cristo. Enséñanos la docilidad al Espíritu que tenemos que aprender. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo, por favor. Hermano, toma asiento un momentito, por favor. Hermano, este viernes tenemos jornada de sanación en la parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo. La jornada se llama Dios quiere hacer un milagro en tu vida.
Hermanito, dale una oportunidad a Dios para que actúe en tu vida. No te va a costar nada más que tu pasaje para ir al lugar y el tiempo que vas a estar ahí. Un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. La primera parte de esta jornada empezamos siempre después de la misa de 7. Es la charla. Durante la charla hay confesiones, luego se expone el Santísimo, oramos de acuerdo a lo que hemos enseñado y después, Dios mediante, hay una procesión dentro de la iglesia que motiva nuestro corazón. Entonces, si hermano estás en luchas, si estás esperando una respuesta de parte de Dios, anímate a ir ese día. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo, cruce de la avenida Villarán con Tomás Marzano, ¿ya? A unas 3 cuadras de ese cruce. Entonces, terminada la misa de 7, empieza la jornada, la charla a las 8 de la noche. Hermanito, aquí para los que desean, los temas de este cursito, Conociendo al Espíritu Santo, los puedes encontrar al final, del tema 1 al tema 5, si quieres esta colección de pronto y se lo quieras dar a otra persona, repasar tú y así ayudar a evangelizar a otros hermanitos. La jornada última de sanación que dimos, la palabra de Jesús nos sana, también la encuentras atrás, y una charla que a mí me agrada mucho, Dios siempre escucha. Para aquellas personas que piensan que a veces el Señor ha cerrado los oídos, Él no ha dejado de oírnos, hermano. Así que esa jornada te puede ayudar a abrir tu esperanza a la palabra del Señor. Amén. Tenemos pan con pollo, enchilada, tamal, no sé qué más habrá ahí atrás. Y finalmente, aquellos que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Nos encontramos este viernes en la Jornada de Sanación y el próximo lunes con el tema número 7. Jesús le bendiga, hermano. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.